Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a proseguir el tema medioambiental. La anterior vez que lo tocamos solamente di un ejemplo de lo que es la contaminación medioambiental y básicamente el problema radioactivo. Pero hoy voy a extender más el tema, vamos a teorizar más en torno al concepto de medio ambiente y las formas en las cuales se puede contaminar y con qué se contamina. Para ello, como siempre, me voy a hacer valer de unas diapositivas con las cuales vamos a tratar de entender mejor este tema. Lo he titulado, obviamente a propósito, El hombre y su medio ambiente, pero el subtítulo es aquí lo interesante. Está subtitulado El hombre versus la naturaleza. Versus significa en contra, es decir, el hombre contra la naturaleza. Porque no hay nada que hacerle que en el transcurso de todo este tiempo, desde que apareció el hombre se ha encargado de transformar la naturaleza hasta destruirla en muchos de los casos. Se van haciendo esfuerzos realmente importantes para poder recuperar gran parte de la naturaleza perdida, pero hay cosas que ya son irreversibles. Y de eso nos vamos a encargar justamente hoy. Entendiendo como primicia inicial que la Tierra es una sola. No se ha encontrado en lo que va de todo el tiempo hasta ahora, no se ha encontrado un solo planeta en el cual existan condiciones mínimas para que el ser humano pueda sobrevivir, y mucho menos de llegar hasta ahí. Así que mientras tanto y hasta que pase eso, este es nuestro único hogar y tenemos que cuidarlo como tal. ¿Qué cosa es el medio ambiente? A grosso modo lo habíamos definido otra vez como el conjunto de la naturaleza, los reinos, el reino animal, mineral y vegetal, ¿no?, que conviven alrededor o junto con la humanidad. De una manera más específica y científica, medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos, bios es vida, o sea que no tienen vida, como la energía solar, el suelo, el agua y la tierra, el aire, perdón, y los bióticos, es decir, los que sí tienen vida, todos los organismos vivos, que integran esta delgada capa de la Tierra llamada biosfera. La biosfera es la franja alrededor de la Tierra donde podemos nosotros vivir y que es nuestro sustento y el hogar para todos los seres vivos. En este gráfico de acá, es un diagrama de ejes en el que el eje vertical nos va a mostrar las transformaciones de la naturaleza y el eje horizontal nos va a mostrar los años que han transcurrido desde el momento de la creación de la Tierra, de la formación de la Tierra después de la teoría del Big Bang, desde ese momento hasta nuestros días. Para que la Tierra se haya formado hasta ahora como la conocemos, han tenido que transcurrir 4.543.000 millones de años, ¿ya? Esta franja desde el cero hasta esta raya de acá, que refleja esa cantidad de años descrita, es el tiempo de vida de la Tierra, lo que tiene la Tierra como tiempo de vida. Pero esta raya anterior, 4.542.700.000 años, es el momento específico en el que surge la humanidad sobre la faz de la Tierra. Entre este año y este de acá, transcurren 300.000 años de existencia del hombre sobre la faz de la Tierra. ¿Qué refleja entonces esta curva que está aquí en azul? Refleja que desde el año 0 hasta el año 4.542.700.000 años, la transformación de la Tierra fue casi nula. Apenas algunas transformaciones producto de la propia evolución o algún desastre natural, ¿no?, durante todo este periodo, hasta que surge el hombre. Desde el momento en que surge el hombre, en estos 300.000 años hasta nuestros días, la transformación de la Tierra empieza a ascender, es decir, a aumentar los casos de transformación de la naturaleza hasta que se pierden en el límite de la vista dentro del cuadro. Esto prosigue, no se detiene y seguimos transformando la naturaleza. ¿Por qué la transformamos? Obviamente por una cuestión de supervivencia. Necesitamos sobrevivir. Para ello el medio ambiente, ¿no?, nos proporciona vivienda, alimento, esparcimiento y descanso y transporte. Son los 4 elementos iniciales que necesita el hombre de manera inmediata para poder sobrevivir. Y son en los cuales afectamos nosotros nuestra capacidad de transformación. Si la transformamos, podría ser para bien o para mal, pero lamentablemente lo que ha marcado como una situación más o menos periódica y frecuente es la parte negativa. Hemos afectado a la naturaleza de manera negativa, es decir, la hemos contaminado, ¿ya? Y para ello vamos a ver 2 formas de clasificación de la contaminación. Uno es según el medio que es afectado. ¿Qué cosa de la naturaleza nosotros transformamos para mal
y la otra es con qué la transformamos. Por ejemplo, para analizar el tema del medio afectado, vamos a hacerlo desde el punto de vista del aire, el aire que respiramos, que es la atmósfera, el agua, que son nuestros recursos hídricos, el suelo, es decir, la tierra que pisamos, y el tema de la vida animal y vegetal. Estos son los medios que afectamos. ¿Con qué los afectamos? Que es el medio contaminador, con elementos químicos, elementos radioactivos, elementos térmicos, es decir, calor, acústico, ruido, visual y lumínico, todo lo que nos entra por la vista, y los elementos electromagnéticos. Veámoslo uno por uno. Según el medio afectado, veamos primero el aire. Obviamente, el aire que respiramos es el elemento básico de nuestra supervivencia. Necesitamos oxígeno para respirar. ¿Cómo es que contaminamos nuestro aire? Básicamente lo hacemos a partir de la liberación de sustancias nocivas en el ambiente. Lo hacemos a través de las chimeneas de las grandes fábricas que no solamente expulsan en su mayoría de los casos anhídrido carbónico, ¿no?, que es lo mismo que nosotros expulsamos al respirar, sino también lo hacemos con otro tipo de elementos según lo que se esté quemando dentro de la fábrica. En la mayoría de los casos son elementos en base a nitrógeno y en base a azufre, o en algunos casos cloro. Entonces la contaminación que producen las chimeneas de esas fábricas son altamente nocivas para el aire que respiramos. Y se generan ambientes como estos llenos de smog, llenos de humo que genera mucho calor en su ambiente. Fíjense el caso de la ciudad de Beijing en la China, cubierta casi en su totalidad de humo. Hace unos días atrás, producto de la humedad, Santa Cruz también estaba cubierto por una nube de humo, pero era neblina, era humedad solamente, algo natural, y se veía parecido a esto, pero esto de acá lamentablemente es humo, es smog, que se produce de los vehículos, de la fábrica y de todo aquello que contamina nuestro aire. Y la gente vive allí, vive en esos ambientes. Les decía que las fábricas que expulsan esos humos en muchos casos lo hacen con elementos que no solamente son anhídrido carbónico, pueden ser óxidos de azufre u óxidos de nitrógeno, que cuando ascienden en el proceso de condensación y formación de las nubes, se combinan con el agua que hay en las nubes, produciendo ácido sulfúrico y ácido nítrico. Cuando en el proceso de condensación se cargan demasiadas las nubes, se originan las precipitaciones pluviales, las lluvias. Caen las lluvias y afectan a nuestros ríos, contaminando los ríos con estos elementos químicos, o sobre los bosques quemándolos. Llegará un momento en que vamos a tener que escaparle a la lluvia, pero no por cuanto nos estamos mojando simplemente, sino por cuanto nos estamos quemando. La gente va a llegar un momento en que se va a quemar con la lluvia que va a caer, porque va a ser lluvia altamente concentrada con estos productos químicos a los que hacía referencia. Esto es algo con el que convivimos casi a diario. En Santa Cruz, agosto y septiembre son meses de chaqueo. Son meses que son los propicios para renovar los cultivos y producir más alimentos a partir de ello. Pero para eso, la gente en el campo, los agricultores necesitan espacios nuevos. ¿Cómo generamos esos espacios nuevos? Lo lógico sería, Estados Unidos lo hace, roza, o sea, carpe, tumba la forestación y a través de unas máquinas especiales convierte todo lo que se tumbó en pequeños, o sea, se destruyen eso que se cortó, los árboles, los arbustos, la paja, en harina. Los hacen harina en unas máquinas que destruyen eso. Y la misma harina la dejan sobre la tierra porque ayuda a fertilizar más todavía la tierra. Pero eso cuesta dinero y generalmente los agricultores no generan tanta riqueza como para hacer uso de sus recursos en ese tipo de instrumentos. Lo más barato y lo más fácil es quemarlo. Es decir, yo tengo una hectárea, por ejemplo, para sembrar y voy a medir que mi fuego sea solamente para quemar eso. Pero aquí pues surge el otro ingrediente de agosto y de septiembre. Agosto y septiembre son los meses más ventosos del año, donde el viento no solamente aviva, azuza el fuego, sino además lo esparce, lo dispersa por todos lados, generando inmensos incendios. Incendios además desastrosos y catastróficos para nuestra naturaleza. Una de las razones que dio pie a las protestas que derivaron en la salida de Evo Morales el año 2019 fue justamente la omisión de ayuda que hizo sobre los incendios en la zona de la Chiquitanía.
Eso molestó realmente a la población, a la sociedad civil cruceña, que se levantó inicialmente por ese motivo o como uno de los principales factores para ello. Un fuego, un incendio, no solamente destruye la vegetación de la zona, sino además mata a todos los organismos vivos que viven allí. Destruyendo obviamente la fauna y la flora, pueden provocar a la corta o a la larga la extinción de algunas de las especies que coexistían en esa zona. Pero no solamente eso. Fíjense cómo terminan nuestras ciudades. Esta es Santa Cruz de la Sierra en el mes de agosto, de septiembre. Apenas se ven las construcciones en el fondo porque la humareda, producto de los incendios que se generan a 500 kilómetros de acá, llegan hasta la ciudad y la llenan de humo. El humo es así. El viento la lleva según la dirección que tenga ese viento. Y Santa Cruz está en el camino, así que llenamos de humo. La ropa huele mal, nos dan enfermedades broncopulmonares, en el ojo, ¿no? Los orzuelos famosos o los susos que llamamos acá, las conjuntivitis y todo lo que produce justamente ese ambiente insostenible e insalubre para el cuerpo humano. Otro de los elementos terribles para considerar como parte, que es justamente lo que aquí comenté, no solamente los saqueos, también los quemas de basurales. Por la zona de Normandía, no en el vertedero, por la zona de Normandía en el año 2018, marzo 2018, un depósito de llantas usadas producto del cortocircuito de un sistema eléctrico provocó un incendio que tuvo este tipo de magnitud. La goma que se utiliza, que es sintética, la goma que se utiliza para fabricar llantas es altamente nociva y si se quema mucho más aún. La humareda que provoca es una humareda densa, gruesa, espesa y que genera, como les decía, grandes tipos de contaminación en nuestro ambiente. Otro de los medios afectados es el agua. Ya lo habíamos también mencionado antes, es indispensable que ustedes reconozcan al agua como un elemento también básico para nuestra sobrevivencia y que nosotros nos encargamos también de sistemáticamente destruirlo. El agua que sale de todos los vertederos, de las aguas servidas, por ejemplo, son derramadas en los canales que llegan o directamente a los ríos o los canales que desembocan en los ríos. Una barbaridad que eso pase. En los mares del mundo, más de miles y miles de barcos atraviesan todos los mares transportando mercadería, carga, minerales, animales, todo. Entre ellos petróleo, por ejemplo. Este es un ejemplo simplemente de lo que puede producir el transporte de minerales como el petróleo. Estos son unos buques tanques petroleros. Estos buques tanques pueden llevar hasta 200 toneladas de petróleo en su interior. Es una barbaridad, cualquier cantidad de petróleo aquí, metido en esto de acá. Que cualquier golpecito o una fisura producto del cansancio del material puede provocar un derrame menor o en el peor de los casos, la partitura del casco, el derrame total del buque, 200 toneladas de petróleo derramadas directamente al mar. El petróleo, porque es más denso que el agua, queda en la parte superior y el agua queda abajo. Y el petróleo de la capa superior tapa el ingreso de oxígeno al agua, matando toda la vida que hay debajo, porque el agua es hidrógeno y es oxígeno, necesita oxígeno. El petróleo mata la posibilidad de que entre oxígeno y mata las especies que viven dentro del agua en esa parte específica, ¿no? Es terrible. Las acciones que se han determinado como protocolo para limpiar las aguas después de desastres como estos de acá son carísimas, son acciones que llevan a la inversión de cualquier cantidad de plata que obligan inclusive a las empresas petroleras, a las transportadoras, de asegurar los barcos para que en estos tipos de casos se utilice todo el dinero del seguro única y exclusivamente en la recuperación de las zonas naturales afectadas. No importa el barco, que se vaya al diablo el barco, el drama es justamente la afectación que se ha hecho a la naturaleza. Además que sin necesidad de que se caiga y se derrame el petróleo, recuerden que los motores, que son inmensos motores de estos barcos, en su mismo proceso de navegación descargan un montón de aceite y si contamos miles y miles de barcos son hartos los litros de aceite que se desechan en los mares del mundo. Esta es una actitud y una costumbre demasiado arraigada en nuestro país, en muchas provincias, en muchos pueblos de provincia. La basura se bota directamente a los ríos
es una zona, es un lugar en el que la basura queda tapada, oculta, digamos, y se puede hundir. Pero existen lugares en los cuales la basura llega a flotar, como en esta foto de acá. Inclusive en algunas ciudades del Asia, la basura llena tanto el río que ya no se ve el agua inclusive. Apenas se ve un camino, porque el río tiene forma evidentemente de un sendero. Se ve un camino lleno de basura. Lo único que se puede percibir, y ya ni se ve el agua siquiera. Este ejemplo es muy triste. Esto es Asia. Esta parte es Asia. Esta es la parte de la ex Unión Soviética. Aquí hay dos lagos, el mar Caspio, que todavía existe en su totalidad, y este mar menor que se llama el mar de Aral, pero menor, digo menor relativamente, porque es un mar que medía 68.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Pando. Pando está en 62, 64.000 kilómetros cuadrados. Esto tenía el tamaño de Pando, este mar. Era un mar alimentado por dos grandes ríos, el Sir Daria y el Amur Daria. Estos dos ríos de acá llevaban sus aguas para alimentarlo. Era un río navegable, era un mar navegable, era un mar que tenía una alta producción de piscícola, se pescaban peces que se exportaban a gran parte del mundo. Era un mar turístico, había muchos barquitos que navegaban para justamente desde las riberas, muy agradables riberas del mar, poder navegar a través de sus aguas. ¿Qué pasó a partir de los años 70? El gobierno de la Unión Soviética, falta de controles sobre el mundo socialista nuevamente surge ahí, el gobierno de la Unión Soviética decidió unilateralmente y de manera arbitraria desviar las aguas de estos ríos para llevar agua a los centros de irrigación, o sea, a los centros de cultivo para ser irrigados. No está mal. La desviación del río para regar los sembradíos es una práctica que se hace siempre, pero siempre dentro de un ambiente controlado, racional y sobre todo con mucho sentido. No puedo yo cortar totalmente el curso de un río que llega a un mar y desviar las aguas directamente a otro lado. Puede dañar tanto el lado al que va a ir el agua como al que se le ha quitado la posibilidad de tener agua. Y es lo que pasó acá. El mar de Aral en el año 1970 era esta mancha enorme y grande. Como les digo, una zona que era desierta. Generalmente esta zona del Cáucaso, los montes Cáucaso, es bastante desierta, pero las orillas del mar eran unas riberas llenas de vegetación y muy lindas, donde se generaba un turismo muy interesante. Pero en el transcurso del tiempo, después de que fueron desviados los ríos, el mar de Aral empezó a perder su agua, su caudal de agua. Fíjense después cómo está cada vez más seco, hasta que hoy en día solamente tiene un par de lagunitas por ahí y de agua barrosa y sucia, ya no lo que supo ser en algún día. Lo único que hay es esto, una muestra triste de lo que alguna vez fue un desierto enorme en la que todavía están los barcos que surcaban alguna vez sus aguas colgados ahí sobre la tierra. Es un paisaje apocalíptico, es decir, después del fin del mundo, algo así se va a ver en todo el mundo, ¿no? Es decir, todo lo hermoso que había se quedó restringido y convertido en este desierto, y los restos, testigos mudos de lo que supo ser alguna vez el mar del Aral. A mí me encanta este tipo de imágenes, las torceduras cerebrales me llevan a disfrutar un poco estas escenas, que uno las ve solamente en las películas, pero cuando uno se da cuenta de que esto es real, es distinta la percepción que se tiene. Es una tristeza total por la pérdida de esta importante fuente de agua en el mundo. Esto es más cercano, no está en la Unión Soviética a más de 30.000 kilómetros de nosotros, está aquí, a 36 kilómetros de Santa Cruz, en el río, en la zona de la Bélgica. Cerca de esta zona había un afluente del río Piraí que se llamaba Piraícito, el río Piraí más chiquitito, el río Piraícito, que no era un río que dejaba de ser importante, tenía un caudal bastante importante y una profundidad que también le daba cierto atractivo. Pero sucede que ahí cerca hay un ingenio azucarero que supo verter en algún momento sus desechos de la molienda de la caña al mismo río. Recuerdan ustedes que cuando se muele la caña, además del jugo que se utiliza para hacer hervido y posteriormente cristalizarlo para fabricar el azúcar, la molienda deja
un polvillo producto de la molienda de la caña, se queda un polvillo al que nosotros llamamos haruichi. Este haruichi, este polvillo producto de la molienda de la caña, cuando es vertido sobre el agua, no se hunde, queda sobre la superficie del agua, que es el mismo efecto del petróleo cuando se rompen los barcos petroleros. El polvillo, el haruichi, tapa la superficie del agua, impide la entrada del oxígeno al agua y la vida que subsiste debajo del agua fallece, perece, se muere. Esta foto es de esa época, mediados de los 80. Todos los peces muertos sobre la superficie del agua, las riberas, o sea, las playitas del río lleno de peces muertos también, y esto durante un trayecto de casi 1,5 kilómetros. Fue una cantidad importante e impresionante de animales que murieron para ese entonces. Y son peces que no pueden ser comidos porque cuando se mueren de esta forma, los peces generan una toxina que hace la carne del pez no propicia para ser consumida. Increíble. Esto pasó acá, 36 kilómetros al norte de Santa Cruz. Pero se hacen esfuerzos para poder salvar el tema del agua, ¿ya? Aquí en la zona norte, detrás del parque industrial, están las lagunas de estabilización o lagunas de oxidación. Todas las aguas servidas que producen los hogares de Santa Cruz terminan en los canales de drenaje. Estos canales de drenaje al final terminan en el río Piraí. La mayor parte de estos canales pasan por las lagunas de oxidación, pero alguna que otra va directo al río. Significa que las aguas servidas que salen de su casa, las que contienen la suciedad de haber lavado platos, lavarse las manos, bañarse o hacer el 1 o el 2 en el inodoro, todo eso va a los canales directamente y si no pasa por las lagunas de oxidación, se va directito al río Piraí y el domingo estamos nosotros bañándonos allá en el río Piraí. Pero si pasa por las lagunas de oxidación y eventualmente el plan es que todo pase por allí, hay que ampliar más todavía las lagunas de oxidación. Si pasan por las lagunas de oxidación, van a pasar por un proceso de limpieza del agua. ¿Cuál es la idea? En principio, el almacenamiento del agua en grandes lagunas y que en esas lagunas, ayudadas por algunos elementos químicos que se le echa al agua y que propicia que las sustancias nocivas y contaminantes se bajen al piso formando una capa lodosa en la base de la laguna y que el resto del agua pase por un proceso de oxigenación. Es decir, hay unos huecos, unos espacios así huecos en la laguna donde el agua cae por allí y se recicla por otro lado. Cae por este hueco y sale por el otro. Cuando cae por este hueco es alimentada con oxígeno y al salir por allá ya es agua más limpia por el otro lado. Nuevamente vuelve a salir, a meterse por ese hueco y vuelve a salir más limpia. Este proceso se va haciendo de manera periódica y permanente hasta que el agua queda en una situación que no es que sea potable, no es que podamos tomar esa agua, pero ya no va a dañar el sistema ecológico del río. Es decir, va a ser un agua propicia para que exista en la naturaleza, sirva para regar las riberas del río, sirva para eventualmente irse a bañar sin temor a cogernos algún tipo de enfermedades como las que se dan después de ese tipo de suciedades que encontramos en las aguas de estos ríos. Esta es una gran medida que se está haciendo, como les digo ahí, creo que se llama Los Lotes, si no me equivoco, detrás del parque industrial, la zona donde están estas lagunas de estabilización. Digo creo porque también aquí por la Santos Dumont, en casi séptimo anillo, también hay una zona que se llama Los Lotes, o es por la carretera Cotoca, si no me equivoco. Pero están ahí, detrás del parque industrial, estas lagunas. Otro medio que es afectado, obviamente, es la tierra, el suelo que pisamos. Este suelo que pisamos, obviamente, otra vez, obviamente, este suelo que pisamos está básicamente inundado de basura, ¿no? Como el caso de la foto. Pero la basura tiene sus lugares para ser vaciada. El vertedero de Normandía es un ejemplo claro de que se puede hacer algo bueno con la basura. Botarla, evidentemente, pero tratarla de tal forma que no sea nociva y contaminante para nuestro medio ambiente. ¿Cómo se hace? En el vertedero Normandía se construyen unos pozos enormes. Fíjense de acá arriba, los vehículos y la gente en proporción al tamaño del agujero. Es realmente grande este hueco. Pero no el hueco solamente así para ser botada la basura, sino además forrada. Fíjense, está forrada, el hueco está forrado por plástico. Son unos hules de casi 10 centímetros de ancho.
unos hules enormes, ¿no? A ver, un paréntesis. Cuando ustedes tienen en su basurero basura, obviamente, formada por elementos sólidos y orgánicos, y inorgánicos y orgánicos, los desechos orgánicos, cáscaras de fruta, cáscaras de huevo, pedazos de pollo, pedazos de carne, toda esa basura orgánica empiezan a disolverse, se empiezan a hacer líquidas. Cuando ustedes levantan la bolsa de basura, en muchos de los casos van a ver que el basurero en su fondo ha quedado mojado, húmedo, de algo que en términos de tratamiento de basura se llaman los lixiviados. El lixiviado es la humedad que se produce de la basura orgánica que traspasa inclusive las bolsas, porque es humedad, no es que esté hueca la bolsa, traspasa la bolsa y genera, como le digo, una capa húmeda en tu basurero que huele muy mal a propósito. Entonces, lo mismo ocurre acá. La basura que se bota es orgánica y es inorgánica. Ya vamos a tener también mecanismos de reciclaje según el tipo de basura. Aún estamos muy lejos de eso, pero en algún momento llegaremos a eso también. Entonces, como hay de todo tipo de basura allí, es necesario forrar toda la poza con esa lona que va a proporcionarnos la seguridad de que la basura que cae en la tierra y que está expuesta a que se convierta en lixiviado, que es un líquido que puede ser absorbido por la tierra, no llegue hasta el extremo. Porque hay un drama. Basura líquida que cae a la tierra es absorbida por la tierra y envenena la tierra. La tierra deja de tener la fertilidad necesaria para poder ser utilizada en la agricultura, por ejemplo. O en el peor de los casos, este líquido se insume tanto que puede llegar a todos los ríos subterráneos que tenemos bajo nuestros pies. Debajo de la tierra hay un montón de pequeños ríos que son los que alimentan a los más grandes que están expuestos a la superficie. Un ejemplo claro de eso es la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz hay más de 350 ríos subterráneos que atraviesan la misma ciudad. En La Paz no se puede hacer forados muy grandes porque el agua aflora, sale de la nada, porque tienen un montón de ríos que atraviesan la ciudad. Por eso las montañas se suelen caer muy rápido, no solamente es producto de la lluvia, sino la inestabilidad de la tierra provocada por estos ríos subterráneos. Por eso es importante tener esto de acá. Pero no termina ahí. Esto es la importancia de tener políticas serias y responsables con relación al tema de la basura. Se llena este pozo y se lo llena de tierra, se lo entierra toda la basura. Capa inmensa de tierra que forma lomitas inclusive. Depende del tamaño del basural, lomas más chicas o lomas más grandes. En muchos lugares del mundo, y aquí también se supo hacer algo parecido, en muchos lugares del mundo, estas pequeñas lomas y estos basurales o vertederos llegaron a convertirse en hermosísimos parques. Parques en los cuales la familia va y pasa un momento muy agradable. ¿Por qué? Porque una vez cubierto el basural de tierra, compactado, el basural totalmente cubierto de tierra, se lo reforesta. Se hacen montañitas, ¿no? Y sobre todo en geografías como la nuestra, que es tan plana, montañitas verdes que quedan muy lindas en nuestra geografía. Había un basural aquí en Santa Cruz hace más de 70, 80 años, que estaba en la zona de la Santos Dumont entre cuarto y quinto anillo. Fue uno de los primeros basurales que tuvimos. Comienzo del siglo XIX, mucho más de 100 años atrás. Si uno va por la Santos Dumont desde el cuarto anillo yendo a Palmasola, antesito de llegar al quinto anillo a mano derecha. Si ustedes van por allí, van a ver que hay una casa en una calle que no sé su nombre, que está en una loma. Es decir, la ciudad de Santa Cruz por esta zona del sur es plana. No tiene ningún tipo de serranía como las tiene en la zona norte. La bajada del Cristo, que es la que se repite por la zona del zoológico. Allá sí hay una lomita natural, pero acá no, en la zona sur todo es plano, excepto eso. Esa lomita es producto justamente del enterramiento de basura que hubo en el vertedero que teníamos hace muchísimos años acá. Hoy en día ya es una casa consolidada de un terreno en una altura, cuyo precio es mucho más caro que los terrenos que hay al lado, porque tiene esa lomita. Fíjense, hasta por ese lado el poder de tasación o de valoración de los terrenos se aumenta gracias a la basura. Sí es bien tratada y bien considerada para su control.
maravilla. Esto es una cosa muy, muy buena, muy grande. Así que tenemos que tratar de continuar con este tipo de políticas para no perder eh, un tratamiento racional de la basura. ¿Cómo más podemos afectar a la tierra? Obviamente, este es un tema también triste y patético, que es la tala indiscriminada de bosque. Evidentemente necesitamos madera. Con madera hacemos nuestros muebles, nuestras puertas, con madera fabricamos un montón de cosas. ¿Ya? Pero existe política, hay una ley de deforestación inclusive y de tratamiento de la madera que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer con la tala de los árboles. La política, no sé exactamente cuál es su proporción, pero indica que por cada árbol que tumbamos, tenemos la obligación de plantar un centenar y de cuidarlo hasta que tenga la altura suficiente o la edad suficiente para que se pueda mantener solo. Lo malo es que tenemos un montón de políticas y un montón de leyes en este país, pero casi nunca es realmente considerada en serio. Casi ninguna se ejecuta o se cumple. Ese es nuestro drama. Tenemos cubierto casi todos los recursos legales del mundo, pero no tenemos quien la aplique y quien la ejecute a cabalidad. Para darles un ejemplo, existe en Bolivia una ley, data de inicio de los años 80, contra la piratería informática, contra los CDs piratas. No podemos comprar Windows, ni Word, ni Excel pirata, porque hay una ley en contra de eso, que data de los 80. En los años 80 ni sabíamos lo que era una computadora, pero ya teníamos una ley que prohibía piratear información o programas de computación. Y penalizada y todo. Pero no teníamos idea de lo que era una computadora, no sabíamos para qué servían, no sabíamos qué eran. Pero ya tenemos una ley. O sea, ley hay para todo. Lo mismo para el tratamiento de los árboles. No se cumple. Las zonas que se hacen desiertas cada vez producto de la tala indiscriminada de árboles es cada vez mayor. Y esta tala de árboles tiene como consecuencia dos cosas gravísimas. En principio, lo que mencioné hace ratito, que es la desertificación. Estamos haciendo desiertos cada vez más grandes en el mundo porque talamos los árboles, se mueren las raíces, que son el factor que compacta la tierra, que la hace sólida. Cuando muere la raíz, la tierra empieza a resecarse, a quebrarse, se seca totalmente y se muere la tierra. Y la otra, que es peor, y aquí está el dibujito, esta foto me pareció genial, obviamente es photoshopeada, pero en esta foto vemos dos bosquecitos en forma de pulmón y uno de los bosquecitos está cortado, ya totalmente cortado. Estamos ejemplificando con esta foto el problema que estamos generando a pulmones naturales del mundo. No podemos talar indiscriminadamente los árboles que nos proporcionan la vida. Porque ustedes recuerdan, el segundo, tercero de primaria, la fotosíntesis es el factor que salva nuestras vidas. Somos 7.000 millones de habitantes en el mundo que respiramos simultáneamente. El oxígeno que respiramos lo transformamos, lo devolvemos a la naturaleza en forma de anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es veneno puro. Y no podríamos vivir 7.000 millones de habitantes botando dióxido de carbono y seguir viviendo. El aire ya debería estar envenenadísimo. Pero gracias a Dios, y escúchenme bien, gracias a Dios que creó esta maravillosa naturaleza, produjo este factor, este fenómeno que se llama la fotosíntesis. ¿Se acuerdan de eso? La fotosíntesis es el proceso por el cual las hojas de los árboles transforman el dióxido de carbono en oxígeno nuevamente. Toda la noche el dióxido de carbono se está transformando para que a la mañana siguiente tengamos oxígeno nuevingo, chalinga, ahí para que nosotros podamos respirarlo. La naturaleza es maravillosa, nos quiere hartísimo y nosotros le pagamos así, como en la foto que le estoy mostrando, con destrucción. A propósito de pulmones, quería referirme a un tema que me entristeció mucho hace unos días atrás. Estuve cerca de Camiri. Cuando uno va a Camiri desde Santa Cruz, va por la doble vía a La Guardia hasta un desvío que hay a la altura del kilómetro 13 y agarra ya la carretera que va hacia el sur, a Camiri.
En esa confluencia del desvío a Camiri y la que va a la doble vía, a la que va a La Guardia, la doble vía, en esa esquina, si ustedes quieren, había un bosque hermoso de eucalipto, árboles grandes, frondosos, que son uno de los árboles que producen un oxígeno del más puro por cuanto está cargado justamente de la esencia del eucalipto, que ayuda muchísimo al sistema respiratorio. Habían dos bosques, me acuerdo, bien separaditos, pero eran dos bosques en esa misma esquina. ¿Saben qué? Han tumbado los bosques para hacer un mercado. Necesitamos tanto de un mercado ahí que tumbaron esos dos bosques increíblemente importantes para nuestra subsistencia. Es realmente para chicotearse, caramba, con nuestra gente. Perdone que me excite, estaba muy molesto. Ahora, esto es lo que le digo. Se mueren los árboles, se mueren las raíces y la tierra se raja, se seca y se muere. Inicialmente hay una fase en la cual es probable todavía la existencia de cactus, por ejemplo, pueden sobrevivir todavía en este ambiente, pero después cuando se agrava el problema de la tierra árida y seca, llega a los desiertos, donde ya es inevitable el retroceso, ahí ya no se puede hacer nada. Aquí todavía se podía hacer algún tipo de reforestación, acá no hay cabida. Esto es desierto, arenales para el resto de la vida. ¿Cómo más es afectado? Con el tema de los químicos, ¿no? Hay una foto más adelante de un depósito de barriles en desuso. Cuando uno bota un barril que alguna vez contuvo material tóxico o contuvo petróleo, contuvo gasolina o cualquier otro elemento, cuando uno lo bota es porque ya no hay ese elemento dentro del barril, pero queda siempre algo en el fondo. Y ese algo en el fondo es que cuando está amontonado, eventualmente va a ser derramado sobre el suelo. Y este líquido derramado en el suelo, volvemos al principio de que es insumido por la tierra, lo absorbe e inunda los ríos subterráneos y perjudica la fertilidad de la tierra. Pero el ejemplo de la tierra, el de la derecha, perdón, es el que más me interesa mostrarles en este caso de derrame de químico. Fíjense, esto es tierra, pero está mezclado con unos corpúsculos medio plateados. Estos corpúsculos plateados es mercurio. El mercurio es el único metal líquido que tenemos aquí en la Tierra. Todos los demás metales son sólidos. El oro, la plata, el antimonio, el wolfram, todo eso son sólidos. Pero el mercurio es el único que es líquido. Y lo tenemos, por ejemplo, el ejemplo más claro acá, en los termómetros. Estos dos son ejemplos de termómetros. Termómetros que se utilizaban sí, hace mucho tiempo atrás. Hoy en día son unos aparatitos con una pantallita, uno aprieta un botón para encenderlo, se lo pone bajo la axila y cuando hace pi, 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 significa que ya salió la temperatura, uno la lee y dice, ay, qué bien, estoy bien, o está enfermo, qué sé yo. Pero antes era con esto. Estos son los termómetros, los que están aquí abajo. Estos dos ejemplos, hay en amarillo y hay en transparente. Este cosito de la izquierda es el depósito de mercurio, que con el calor se dilata. Uno se lo pone esta parte bajo la axila y empieza a alargarse a través de una pequeña cañería que hay a lo largo del termómetro, un hilo de cañería si ustedes quieren. Se empieza a dilatar por el calor y llega a medir a esta escala de temperatura, ¿no? 35 no es nada, 36 también es aceptable, hasta el 37. Llega al 38 ya es temperatura, ya es serio. 39 ni qué decir. 40 en adelante puede ser ya causa fatal de deceso inclusive, ¿ya? Entonces, este es el mercurio, que, como le digo, es líquido por lo que se dilata, ¿no? Se estira. Alguna vez que se les ha caído, quizás ustedes han tenido esa experiencia, se les cayó el termómetro, se rompió, esto de acá, que inclusive que cuando uno lo utiliza y sube la temperatura a 36, 37 grados y quiere volverlo a usar, tiene que sacudirlo para que el mercurio baje hasta la base. Si alguna vez a mí me pasó, en la sacudida se me resbala, se cae y se rompe. Cuando se rompe deja caer un montón de pequeñas bolitas plateadas, que es el mercurio, que es altamente venenoso. Cuando pase eso, jamás lo toquen, ¿no? O tóquenlo con medidas de seguridad, con guantes, levántenlo con una bolsa de plástico, algo que sea, que no llegue a tocar siquiera ninguna parte de la piel. El mercurio, como les digo, es altamente contaminante y tiene una propiedad.
que se utiliza mucho en la minería. Cuando uno se dedica a la explotación del oro, perdón, el oro viene acompañado en las minas, en las montañas, viene acompañado de otros metales. Generalmente es plomo, pero también otros metales, wolfram, antimonio. Entonces, el oro viene lo que llaman sucio, y hay que limpiarlo, hay que separarlo de los otros elementos, de los otros minerales. ¿Cómo lo hago? En el altiplano, en La Paz, el Illimani es una zona aurífera por excelencia, hay mucho oro en el Illimani. Cuando en el altiplano hacen este proceso, utilizan unos turriles enormes de acero, con una capa de hasta 5 centímetros de acero, gordos, así enormes, durísimos y pesados, donde se meten las piedras y se meten unos 2 litros de mercurio. Se centrifuga, es decir, da vueltas a gran velocidad, y este movimiento a gran velocidad provoca la separación del mercurio, perdón, por el mercurio, la separación del oro por un lado y los demás minerales por el otro. Se para la máquina y van a ver que están los minerales residuales abajo, los que no me interesan, el mercurio al medio y arriba está el oro. Extraigo el oro, que es lo que me interesa, y lo demás lo puedo desechar. Si se desecha el plomo, el antimonio, el wolfram a la tierra, no es mayor problema. El drama es el mercurio. Vuelvo a recalcar, el mercurio es venenoso y cuando cae sobre la tierra se produce el efecto lógico de absorción. Cuando el mercurio es absorbido por la tierra, mata la tierra inicialmente, y si llega más abajo, envenena los ríos subterráneos. Ríos subterráneos que son fuente de consumo de las comunidades alrededor de la montaña Illimani. Y han habido reclamos formales ante el Ministerio de la Minería para que cese la explotación de oro utilizando este tipo de recursos, el mercurio como fuente de separación del mineral. Y por último, ¿qué otros medios han afectado? Obviamente la vida animal y la vida vegetal. En estos últimos 100 años, más de 200 especies animales se han extinguido por efectos del hombre, ¿no? Normalmente, hasta hace unos 2 millones de años atrás, se extinguían evidentemente las especies animales, pero a un promedio de dos especies por cada siglo, cada 100 años 2 especies, ¿no? Que eran provocados por efectos naturales del proceso evolutivo o algún que otro desastre natural, pero poquísimo, dos especies por año, por cada 100 años. Aquí en 2 siglos, es decir, en un siglo, 200 especies hemos eliminado los seres humanos. Y de especies de vegetales, cerca de 600 especies en los últimos 2 siglos y medio. Barbaridad. ¿Por qué? ¿Cómo es que se pierden? ¿Cómo desaparecen estas especies? En principio por caza indiscriminada, ya sea por necesidad, una necesidad de alimentarse, o por deporte. Lamentablemente, el sano esparcimiento del ser humano lo ha llevado a encontrar placer matando a otras especies. Ojalá pues las mataran con sus propias manos, ¿no? Los cazadores, no es que utilizan unos fusiles con mira telescópica, rayo láser, ultravioleta, con luz nocturna. Parejo que sea la pelea, ¿no? No mano a mano debería ser. La caza indiscriminada, entonces, es uno de los factores que ha llevado a la desaparición de estas especies. Otra es por la desaparición de hábitats naturales. La ciudad necesita crecer y va destruyendo bosques. Con la destrucción de bosques van desapareciendo las especies. Construimos una carretera, y para hacer una carretera que mide normalmente de 6 a 7 metros de ancho, tenemos que abrir un espacio de hasta 2 kilómetros para que entren las maquinarias, para que se vacíen los materiales para la construcción de la carretera. Hasta 1 kilómetro o 2 kilómetros de ancho tenemos que abrir, tumbando los bosques que hay alrededor de lo que eventualmente sería la carretera. La contaminación de ríos y mares hacen también y promueven la desaparición de varias especies. Fíjense, cacería indiscriminada. Por suerte, esto es Japón. En Japón es un deporte nacional, no es deporte, se lo hace por consumo realmente. La caza de las orcas, de las ballenas. Hay muchas especies de ballenas que hayan desaparecido, pero muchas otras son cazadas así como lo hacen los japoneses, pero ellos ya han generado políticas que los obligan a reciclar, es decir, a recuperar los animales que matan. Por cada animal muerto tiene que haber, por lo menos, como el caso de los árboles,
tiene que haber reposición en grandes granjas donde se cultivan las orcas u otros animales que ellos utilizan para su consumo. Se cazan los gorilas por la piel y por pedazos de piel. Es una barbaridad. Semejante animal de grande solamente por pedazos de piel, o en este caso es mucho peor. Porque no falta un estúpido que en la ciudad pretende tener en su biblioteca el colmillo de un elefante como adorno. Se mata todo este animal hermoso que pesa 1 tonelada por este pedacito de hueso del colmillo nada más. O para hacer un piano con las teclas de marfil de los dientes de los animales. Por suerte hoy en día ya los pianos están prohibidos de utilizarse marfil como en alguna época, son hechos de plástico solamente. O el mismo caso de los rinocerontes, animal también casi del mismo tamaño de un elefante que por solamente su cuerno se los mata para quitarles eso. O la piel de un lagarto, perdón, de una pantera, de un jaguar o de un tigre, que también es altamente cotizada en el mercado. Pero por lo menos a esto se le saca algo. En el caso de los leones no se le saca nada. Es el gusto de haber matado un león simplemente, la valentía y arrojo del cazador. Rabia da realmente. Esta niña es una inglesa que se animó a tomarse fotos con todos estos animales muertos y fue muy polémica en su momento porque ¿a quién se le ocurre? Pues no. ¿A quién se le ocurre realmente? Ahora, según el medio contaminador, puede ser químico, radioactivo, térmico, acústico, visual, lumínico o electromagnético, lo que habíamos hablado al comienzo. Químico, esto es terrible. Esto de acá son los alimentos que comemos: acelgas, lechuga, apio, todo aquello que consumimos se utiliza para mantenerlos alejados de los bichos, elementos químicos para su fumigación y matar esos bichos. Evidentemente hay un montón de langostas, de gusanos que se comen los cultivos y hay que matarlos, ¿no? Pero existen formas de eliminar los bichos estos. Evidentemente son formas cada vez más caras que pueden llegar a generar pérdida para los agricultores utilizando esas formas civilizadas de matar a los bichos. Más barato es comprar DDT, que es el insecticida que utilizábamos en los cazas para matar los chulupis y los mosquitos, y meterlos a un avión o a una mochila fumigadora y meterle a todos por igual, ¿no? Sin la cientificidad de otros métodos. Eso que sale de esos cultivos no los metemos nosotros en la boca ni bien los compramos del mercado. Creemos que basta echar un chorro de agua encima para limpiarla. No, señores. Hay que limpiar a profundidad las cosas crudas que comemos. Eso significa utilizar gotitas de G6, creo que se llama, que es un tipo de lavandina más disuelta, que nos ayuda a tener alimentación más limpia. No en vano, estos caballeros de la foto de abajo están con estos trajes, no es porque tienen miedo al coronavirus, es porque realmente lo que están fumigando es nocivo y por eso se protegen, ¿no? Consideren bien esa situación, porque todo lo que está abajo y está siendo fumigado de lo que ellos están cuidándose es lo que llega a nuestra mesa posteriormente. Esto no está lejos, basura química, que inicialmente no es química, pero se convierte en química, ¿no? Los basurales del mercado del abasto, fíjense esos basurales. Aquí se producen ratas de todo tamaño, chulupis, moscas que después terminan parándose encima de nuestra fruta. Vertederos donde se almacenan turriles viejos que derraman sus líquidos que sobraban todavía a la tierra. Basureros de llantas. Esto es terrible porque no solamente, como les mostré en la foto, al ser quemadas de manera accidental, lo imagino, generan una humareda muy, muy fuerte, altamente contaminante, sino además que producto de las lluvias se generan pequeños charcos en su interior que son caldo de cultivo ideal para el crecimiento de los mosquitos que nos dan una serie de enfermedades graves como el dengue o la chikungunya. Más basura química, humo de los autos. Ya habíamos hablado del dióxido de carbono que expulsamos. 7.000 millones de seres humanos expulsando dióxido a cada rato. A Dios gracias, existe la fotosíntesis. Esta fotito quería comentarla porque lamentablemente las motocicletas son un medio de transporte ideal, barato y sobre todo muy útil para el trabajo. Pero lamentablemente los motores que utilizan estas motos, que son motores a combustión de 2 tiempos, son altamente contaminantes. A diferencia de los vehículos de 4 ruedas, en los cuales se posibilita por el tamaño del motor y del vehículo
colocarle aditivos que ayuden a purificar el humo que salen de su combustión, que además es de 4 tiempos, no genera tanto desecho. En las motos pequeñas no se puede poner esos mecanismos, por lo tanto es altamente contaminante. Ciudades de la India o de China, donde el uso de motocicletas responde más o menos a una moto por habitante, ciudades que tienen 18, 20 millones de habitantes, fíjense, 20 millones de motos funcionando casi al mismo tiempo, el smog que generan es impresionantemente alto. Basura química, ya la mencionamos, las chimeneas que pueden generar ese efecto invernadero al que hacía referencia en algún momento, o efecto de calentamiento global por el humo que salen, que se condensa dentro de la atmósfera y aumenta la temperatura de nuestro globo terráqueo. Hace unos 100 años la temperatura era 4 grados más baja que la que tenemos ahora. 4 grados, ustedes dirán, no es tanto, pero 4 grados en lugares que tenían un promedio de temperatura de 40 grados, vayan a Villamontes en el verano, van a ver lo que es calor. Imagínense a 44 grados. 4 grados hace la diferencia, es grave. Y en algunos lugares donde no era naturalmente caluroso, 4 grados más puede ocasionar, como les comentaba, desastres naturales grandes. Desastres radioactivos, ya habíamos hablado de Chernobyl en 1986, que revienta este reactor por causas de errores humanos, ¿no? Malos materiales para la construcción, pésimo control. 8 de la mañana revienta eso y la ciudad de Pripyat, que estaba cerca, totalmente abandonado. Diferente a lo de Chernobyl, en Fukushima en el año 2011, revienta también un reactor, pero es producto de un terremoto que se genera en la zona. Terremoto más tsunami posterior, ¿no? Son dos casos similares, pero por razones distintas, que no le quita tampoco importancia a uno del otro o peligro a los efectos que pueden generar. La energía nuclear es muy buena. Yo les comentaba, es una energía barata. Una vez se construye la fábrica, que puede costar mucho dinero, pero una vez construida, la energía que produce es realmente barata. Nuestro consumo de energía podría reducirse a una mínima cantidad. Podríamos estar pagando por energía eléctrica 20 pesos, 15 pesos, porque es barata realmente, ¿no? Y además es energía limpia. Lo único que sale de estas chimeneas, si todo está bien, es vapor de agua. No contamina nada. Es como una caldera hirviendo de manera permanente. Eso no contamina. Pero si está bien controlado, si no está bien controlado, pueden generar este tipo de problemas, que realmente son problemas graves. Está constatado que la gente que estaba cerca de eso de allí pereció de manera inmediata. 30 personas, recuerden, en el caso de Chernobyl, murieron inmediatamente, y más de 9.000 personas murieron por efectos de la radiación que se generó allí en el transcurso de los años siguientes. La energía térmica también, o sea, el calor es también otra fuente importante de contaminación, tanto las que producen las grandes chimeneas de la fábrica, como en este caso puse aquí en claro el problema de los aires acondicionados. El aire acondicionado, para funcionar, utiliza un gas. Este gas que se le echa a los aires acondicionados de los vehículos o de las máquinas enormes que enfrían los ambientes del hogar o las oficinas, emiten una toxina al medio ambiente que afecta directamente a la capa de ozono. Eso es lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? Que sumada a los humos que salen de acá, cada vez son más los huecos, los agujeros en la capa de ozono, y que provocan eventualmente el calentamiento global y por lo tanto el deshielo de los glaciares. Fíjense, este pobre oso polar ya solamente una pequeña isla, o la desaparición de bosques. Este es el efecto de calentamiento global al que quería mostrarles. Este es el sol, que emiten unos rayos que llegan a la Tierra, que son de dos tipos: los rayos ultravioletas, que generalmente no pasan en la capa de ozono. La capa de ozono nos defiende, porque estos rayos ultravioletas son los que queman, son los dañinos. Los que pasan son los cálidos, los ricos para ir a la playa, a la piscina. Pero estos no, estos queman, estos producen daño cuando está la capa de ozono. Cuando no está la capa de ozono, estos rayos pasan en la atmósfera. Aquí este ejemplo está mejor. Pasa el rayo, choca contra la Tierra y debería volverse hacia afuera. Pero como está la capa de ozono, en lugares donde no hay huecos todavía, rebota y nuevamente vuelve a la Tierra y está permanentemente haciendo este movimiento, calentando la atmósfera, cada vez más caliente. De hace 100 años atrás, 4 grados más calientes ahora. Eso es lo que le digo que produce eventualmente el
descongelamiento de los glaciares eventualmente y otros efectos que podrían ser graves. Han hecho una película hace unos años atrás que tiene una base científica a partir del calentamiento global. Se llama el día después de mañana, se llama. Es la película que anuncia cómo va a ser el mundo después de que se dé ese tipo de situación. Pasa que los glaciares a los que hacía referencia, estos de acá, los glaciares que están en el Ártico y en el Antártico, donde están los polos, al derretirse se mezcla con el agua del mar. El agua del mar es salada. Los glaciares tienen agua dulce, ¿ya? La mezcla de agua dulce y la salada desequilibra lo que llaman el pH del agua, es decir, su salinidad. Cuando el mar es salado, como el mar es salado, hay un equilibrio. Pero si se derriten mucho los mares, no solamente van a hacer que los niveles del agua suban y tapen e inunden las ciudades de la costa, sino además van a provocar un cambio climático. Y ese es el problema. En esa película, El día después de mañana, se ve cómo uno de los cambios climáticos puede ser inclusive el congelamiento casi inmediato de grandes zonas de la Tierra. Es algo que podría pasar en cualquier momento. Este es el calentamiento global. Otro tipo de contaminación, la acústica. Eso no afecta a la humanidad en su generalidad, sino en casos específicos. La gente que vive en las grandes ciudades es muy proclive a sufrir eso. Váyanse sin ir muy lejos a las zonas populosas, cerca de un mercado, en lugares donde concurre mucha gente, al menos antes de la pandemia, donde los gritos de la gente, la música a todo volumen promoviendo productos, vehículos, bocinas, los taladros golpeando la tierra, los trabajadores sobre la calle, enloquece realmente. Puede generar desequilibrios emocionales muy fuertes en las personas. Lo mismo que las contaminaciones de tipo visual o lumínico, ¿no? Cuando vemos calles en las que la publicidad se ha cubierto de tal manera que la vista no puede dejar de descansar, no puede descansar, por el producto del efecto visual que hacen los letreros, o peor que los letreros, la luz de grandes ciudades. Esta foto de abajo es Las Vegas. Las Vegas es una ciudad donde siempre es de día, porque las luces nunca se apagan. Uno generalmente no se da de cuenta en qué momento anocheció, porque la calidad lumínica continúa igual, porque la luz está permanentemente. No se sabe en qué momento anochece ni en qué momento amanece, porque la luz siempre está, la luz artificial presente. Y por último, la energía electromagnética como fuente de contaminación. Recuerden ustedes que los celulares, por ejemplo, para yo poder comunicarme con ustedes eventualmente, lo hago a través de unas ondas que atraviesan la atmósfera, y que está comprobado de que esas ondas, cuando están en mucha cantidad, pueden provocar problemas de tipo cancerígeno, comprobado. Muchas de las personas que están sometidas a una fuerte carga electromagnética sufren problemas que derivan en el cáncer posteriormente. Y hoy en día, con la polémica de que si estamos en 4G, vamos a estar ahora en 5G, que es una onda mucho más rápida, que nos va a permitir descargar archivos a una gran velocidad, es un problema. Son ondas que van a perjudicar mucho a la sociedad, y eso es en lo que se está trabajando ahora para ver si se va a dar o no. En algunos lugares ya está dado. ¿Qué consecuencias tenemos? Contaminación del aire, enfermedades bronquiales, pulmonares y de los ojos, ya lo habíamos hablado. Polución, muerte de los vegetales, tristeza y altos índices de suicidio. Decía Neruda en un poema: días grises y soledad, días grises y muerte. Es un poema, pero los días grises llevan mucho a la gente a sentirse tristeza y a entrar en depresión. Imagínense ciudades en las cuales, producto de la polución, del smog, todo el día y todos los días son grises para ellos. Por eso ciudades como Tokio, muchas ciudades de la China cubiertas por la nube de smog, los índices de suicidio son altísimos. Es una realidad constatada. Cuando se contaminan las aguas, muere la vida animal del agua, escasea el agua en todo el mundo, es un recurso natural no renovable. El agua se acaba y se acabó. La fruta, la hortaliza, la verdura, eso se puede reproducir, se siembra semillas, se plantan tallos y vuelve a generarse. El mineral, el agua, el petróleo, eso no puedo agarrar una petróleo y hacer petrolitos, no existe eso. Eso se acabó y finalizó, no hay más. El agua es eso.
cuiden el agua. Es muy usual ver a los jóvenes, a los viejos, a todo el mundo aquí en la ciudad, yo he visto muchos casos. Abren el grifo para lavarse los dientes, abren el grifo y empieza a chorrear el agua y recién sacan su cepillo y le echan pasta y el agua corriendo ahí. Se lavan los dientes y el agua sigue corriendo. Sí, miran tele, conversan, siguen cepillándose, además que 30 lados de un lado, 30 lados del otro y el agua continúa cayendo. Son cientos de litros que caen en una lavada de dientes. O tiene que ser una ducha racional, no como en Venezuela, obligados a 3 minutos por ducha, que es muy poco, pero tampoco pues media hora. Hace calor, entramos a la ducha y bajo el agua fresca no hay cosa más deliciosa que tirarse media hora bajo la ducha. Pero desperdiciamos un montón de agua y en un momento determinado vamos a pelear por una gota de agua y nos vamos a acordar cómo gastábamos agua cuando todavía había. Así que sean conscientes y prudentes con el agua, cuiden el agua. Si van a lavarse los dientes, cierren el grifo mientras no lo están usando y solamente para enjuagarse o lavar el cepillo al final. Si tienen que ducharse, tiempo racional. Dúchense con su pareja, más barato, mitad de agua, más divertido. Mentira, es un chiste. Pero es divertido, sí. Si tiene un grito goteando, arreglen lo que no gotee. Hay que cuidar el agua. Es importantísimo eso. La tierra se contamina, crecen los desiertos, se pierden los defensivos naturales. El río Piraí tenía alrededor de su costa un montón de árboles. Fueron perdiéndose los árboles, producto de la necesidad de tumbar los árboles por el crecimiento de la ciudad, pierden las raíces y la tierra pierde su compactación. Al perder su compactación pasa el agua del río y empieza a derrumbarse la tierra. Eso es un defensivo perdido, un defensivo natural perdido. Hoy en día hemos tenido que recurrir a piedras y un enmallado para que sea el defensivo artificial, ya no natural del río. Si no va a pasar como en 1983, que toda el agua del río se entró, Guapaya y Petrol quedó totalmente inundado. Las cabañas del río Piraí están construidas sobre cabañas que existían antes, que quedaron totalmente cubiertas de barro. Esa es la Santa Cruz que tenemos y la que tenemos que cuidar. Y además pérdida de la capacidad agrícola, ¿no? Todo eso hay que cuidarlo. Listo, jóvenes. Esto es. Yo espero que haya servido sobre todo como un medio, no solamente de aprender, pero sobre todo un medio para crear conciencia de esto. En CIFA tenemos un programa que se llama Generación de Conciencia Ciudadana y de lo que se trata es enseñar a la gente a cuidar sus derechos. Pagar impuestos está bien, pero saber dónde van mis impuestos es lo importante. Conocer, yo tengo el derecho de saber a dónde van esa mi plata. Por eso hay que saber cuáles son sus derechos, hay que leerlos y conocerlos. La Constitución tiene un montón de obligaciones, pero también tiene un montón de derechos. Apréndanlo y defiéndanlo. Tengo el derecho a que nadie me ensucie en mi ciudad. En este programa que les digo, nosotros les enseñamos a la gente a crear coraje y de hablarle a la gente directamente, de decirle no me ensucies mi ciudad. Evidentemente, el salvaje que hizo eso se va a enojar, se va a sentir ofendido, hasta inclusive puede que se violente contra vos. Pero tenés que hacer las cosas de manera tal que no generes ese ambiente de esa situación. Hablarle bonito, decirle, oye, mira, pues, no me botes la basura. O no, o si no, lo que hacemos nosotros es decimos, se te cayó tu vasito. Se acabó. ¿El tiempo? Muy largo, ¿ves? ¿Tengo que hacerlo otra vez?